¿Ya? Buenos días, amigos. Estamos realizando una investigación acerca de la historia natural de las enfermedades laborales en el Hotel Bianco. Para eso estamos acompañados del experto en seguridad del hotel, el señor Marco Aníbal Blanco. Cuéntanos, Marco, ¿cómo vamos? Fede, muchas gracias por invitarme. La idea de permitirme ese espacio es aclararle un poquito más del tema de las enfermedades de origen laboral desde la experiencia que tengo, 10 años de experiencia manejando temas de enfermedad laboral en distintas empresas, en distintos sectores económicos. Entonces estoy para colaborarles y aclararles todas las dudas que tengan. Bueno, Marco, gracias. De antemano agradecemos su apoyo en esta investigación. ¿Cuál es la enfermedad más probable que presentan los trabajadores en el Hotel Bianco y qué tipo de trabajadores tienen dentro del hotel? Bueno, revisando el tema de los cargos, tenemos los cargos de las camareras, del personal de mantenimiento y del personal de botones. Estos tres cargos, la enfermedad más probable que tienen estos tres cargos y el hotel de presentarse sería el síndrome del manguito rotador o el síndrome del hombro doloroso, como también se conoce, pero por el código CIE10 M751 la patología se conoce como síndrome del manguito rotador. ¿Sí? Esta patología es más probable para los tres cargos que le mencioné anteriormente. ¿Por qué? Por el tema de los movimientos repetitivos, posiciones forzadas. Usted sabe que en estos cargos pues siempre van a tener que hacer muchas labores con los miembros, o la mayoría de las labores se realizan con miembros superiores, como es el tema de pintar, sacudir cobijas, limpiar ventanas, limpiar ventanales, limpiar techos. Entonces, razón por la cual esta es la patología más probable. Danos un concepto del manguito rotador. ¿Qué es? Pues el manguito rotador es el hombro, ¿sí? El manguito rotador está conformado por 4 músculos que son los que conforman el hombro. Estos músculos son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subscapular. Qué pena, se me olvidó un poquito el término. Estos 4 músculos son los que forman el hombro derecho, hombro izquierdo. Los dos hombros están conformados por los mismos 4 músculos, ¿sí? Entonces, el manguito rotador estos 4 músculos lo que van a permitir es hacer los movimientos, levantar las cargas, va a poder permitir la fuerza, la estabilización de lo que es el miembro superior. Entonces, estos 4 músculos permiten hacer todas esas actividades. Si alguno de estos 4 músculos falla, van a generar dolor, o van a generar que el cuerpo no tenga fuerza, o que empiece a aparecer una serie de sintomatología. Correcto, por eso es que se enferma el manguito rotador. Por eso es que se enferma el manguito rotador. Para el manguito rotador hay 2 sintomatologías, una que es la tendinitis del manguito rotador o el desgarramiento del manguito rotador. Cuando hablamos de la tendinitis, es una inflamación, y es una inflamación y una aparición de dolor, ¿sí? Por eso se llama tendinitis, terminado en itis, y itis refiere a inflamación, y por consiguiente por la inflamación nos va a generar dolor. Y tenemos el desgarramiento de los músculos, que esto se genera por un accidente, ¿sí? En la mayoría de los casos se generan desgarramiento del manguito rotador por accidentes relacionados con el trabajador, relacionados con el trabajo, relacionados con la actividad que está realizando, aunque también hay factores hereditarios y hay factores genéticos como la edad. Entonces, eso es el manguito rotador. 4 músculos que forman el hombro, que permiten la fuerza, la movilidad y la estabilización de la extremidad superior. Nos contabas que también por trabajos repetitivos, por todo eso también influye, ¿cierto? Sí, claro. La patología empieza a aparecer como enfermedad, o se empieza a generar la enfermedad cuando nuestros trabajadores empiezan a hacer trabajos repetitivos, trabajos forzados, trabajos antigravitacionales, y cuando el cuerpo supera los grados permitidos de confort, ¿sí? Como por ejemplo cuando hacemos trabajos con los miembros superiores por encima de la cabeza, cuando levantamos cargas por encima de la cabeza, como por ejemplo en el caso de las camareras, cuando están sacudiendo las cobijas. Es un trabajo repetitivo y están fuera de los ángulos de confort.
Igualmente cuando ellas tienen que limpiar las ventanas, o el ejemplo más claro es el área de mantenimiento cuando está pintando. Repetitivo, pueden pasar 8, 10 horas, 9 horas, pinte y todos los días haciendo lo mismo. Eso nos va a generar la afectación del hombro. Ok, amigo Marco, ¿qué podemos hacer para prevenir las lesiones del manguito rotador? Listo, como el trabajo habla, o lo que usted me está preguntando es la historia natural de la patología, le voy a hablar de las recomendaciones teniendo en cuenta las 3 etapas de la historia natural de la patología. Tenemos una historia prepatogénico, que es cuando la patología no ha aparecido, cuando el agente no se ha enfermado, que en este caso el agente es el trabajador. Entonces acá hablamos de la etapa prepatogénica, es antes de que la gente empiece a presentar la enfermedad, la lesión o la sintomatología. Tenemos la etapa patogénica, que es cuando ya la patología ha aparecido, cuando ya hay sintomatología, cuando ya hay una lesión, cuando la patología se va a identificar y está en un proceso de identificación y calificación. Y tenemos la etapa postpatogénica, que es cuando la patología ya fue calificada, ya se identificó, ya hay sintomatología, ya la sintomatología es moderada o crónica. Entonces la etapa prepatogénica es cuando son los procedimientos médicos que pueden intervenir o se pueden realizar para mejorar la estabilidad. ¿Sí? Cuando hablamos de las recomendaciones, pues ¿qué recomendaciones podemos dar? En la etapa prepatogénica, que ya se las expliqué, está el capacitar a las personas sobre peligro biomecánico, con el fin de que las personas sepan cuáles son esas actividades que me van a generar que se me afecte una parte del cuerpo, en este caso el hombro. Entonces acá la idea es capacitar al personal, pero acá no es solamente capacitar, también hay que implementar políticas claras, y las empresas deben tener políticas de rotación de personal. Yo no puedo tener a una persona pintando por 10 años porque en 2, 3 años ya esa persona se me va a enfermar. Entonces acá Listo. la idea es tener políticas claras de rotación de personal, que van a facilitar que la persona un día pinte, el otro día estuque, el otro día haciendo otra actividad, y así permitimos que el cuerpo pues haga distintas actividades y no se nos vaya a enfermar. Otro tema es el diseño de los sistemas de vigilancia epidemiológico, que eso nos va a permitir el establecer mecanismos que nos ayuden a prevenir la aparición, porque si ya sabemos que la enfermedad más probable es esa, vamos a implementar un sistema de vigilancia epidemiológico. ¿Listo? Listo. Otra de las recomendaciones ahora en la etapa patogénica, cuando ya la patología aparece. Cuando ya la patología aparece, hay que establecer recomendaciones que pueden ser por el fisiatra, por el ortopedista, por el médico laboral, que están identificando, calificando y valorando la enfermedad. Estas recomendaciones que yo puedo dar desde mi perspectiva, desde la experiencia que tengo, para una persona que ya tiene sintomatología o está irradiando síntomas que se asemejan o se relacionan al síndrome del manguito rotador, está como la manipulación, levantamiento y transporte de carga de pesos no superiores a los 10 kilos. Igualmente se deben mantener los hombros dentro de los ángulos de confort, no se pueden generar actividades por encima de la cabeza. Por ejemplo, si necesitamos pintar, pues démosle un rodillo bajito y pinte poco a poco, pero que no supere los ángulos de confort, que es a 90 grados. La persona debe realizar pausas activas, no se deben realizar movimientos fuertes, no se deben levantar cargas del piso, se deben, pues lo que le hablaba anteriormente, las pausas activas son vitales, tanto en la etapa prepatogénica como en la etapa patogénica. Las pausas activas ayudan a que el músculo trabaje, a que el músculo no se vaya a lesionar, a que el músculo esté más activo. También, y por último, pues vamos a hablar de las recomendaciones que yo puedo dar. Estas recomendaciones no las aplicamos nosotros como empresa ni como expertos. Estas recomendaciones la da es la entidad que esté cubriendo la parte asistencial de la enfermedad. Si es una enfermedad calificada de origen común, los gastos asistenciales los va a dar la EPS. Si la enfermedad fue calificada como laboral, los gastos los va a cancelar la ARL. Estos gastos que serían terapia física, terapia ocupacional, rehabilitación, cirugía para los casos más críticos, porque esta patología se opera.
cuando el síndrome del manguito rotador está en un estado crítico hay que operarlo, o es lo que recomiendan, o en mi experiencia es lo que sé. Igualmente, aparte de asistir a la etapa de rehabilitación, pues está el tema del cumplimiento de las recomendaciones médicas o posibles reubicaciones que se puedan dar a consecuencia de estos procedimientos asistenciales. Bueno, como vemos, el amigo Marco es experto en el tema, nos cubre todas las inquietudes, las dudas, las recomendaciones muy buenas de hecho, y la aplicación de estas conllevan a un proceso de prevención en la empresa, en el hotel como tal, ¿cierto, amigo? Claro, Freddy, es que la idea es prevenir, actuar en la etapa prepatogénica y no permitir que estas enfermedades, porque ya cuando una persona está enferma, toca reubicarla, toca cumplir recomendaciones. Se suben los costos en todo, ¿no? Suben los costos. No hablemos tanto de costos, también se afecta el bienestar y la salud de estas personas, porque no es solamente la afectación física, ¿sí? Sino está la afectación mental, también se ve afectado el relacionamiento con los trabajadores, con su familia. Entonces acá es un conjunto integral de la parte física, la parte mental, la parte social. Entonces la invitación es implementemos mecanismos de promoción y prevención en contra de las enfermedades, y más que ya podemos identificar en el Hotel Bianco que la enfermedad más probable es el síndrome del manguito rotador. Trabajemos en implementar campañas y trabajemos en implementar ingeniería en los procesos que se están haciendo, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias por haberme invitado. Espera, tengo una última comentario. Tengo datos estadísticos que en Colombia la incidencia de esta enfermedad en las empresas es alrededor del 1 al 2.5%. No sé ustedes en el hotel cómo están. Y que de hecho es ya habiendo sido... ya estando la enfermedad en algunos de los trabajadores, la prevalencia de esta enfermedad patológica dura alrededor del 6 al 70% que no es curable como tal. Freddy, en el Hotel Bianco no podemos hablar de estadísticas porque no tenemos todavía enfermedades calificadas. Estamos hablando que el hotel lleva 2 años desde que abrió las puertas al público, y en 2 años es muy rápido para decir que haya una enfermedad. Sí empezamos a tener alguno que otros síntomas que podrían en algún momento generar, y por eso hablamos de la enfermedad más probable. ¿Por qué? Porque tenemos evidencias de que hay trabajadores que están empezando a ir al médico por dolores en el hombro, por molestias, por cansancio, porque están perdiendo la fuerza, pero sobre todo están empezando ya a tocar la puerta de su EPS porque le está doliendo el hombro. Entonces no puedo hablar de sus estadísticas porque nosotros en el Hotel Bianco no tenemos enfermedades todavía calificadas ni en proceso de calificación. Sí tenemos evidencias, probabilidades de que empiecen a aparecer estas enfermedades. Ok, como vemos, se ha dicho todo, tienen ya encendido las alarmas, principios de esta enfermedad.